Es autor de iniciativas de leyes federales y leyes locales, como es el Código Federal Electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y como legislador también ha impulsado la aprobación de diversas reformas a los artículos 3, 27, 102 y 105 de nuestra Constitución. Muchas gracias por su participación. Gracias, diputada. Gracias por la invitación a comparecer en este importante foro. Diego, estuviste estupendo como siempre, te felicito. Yo voy a dar un enfoque distinto. Hoy, en nuestro tiempo, vivimos una democracia contemporánea imperfecta, en la cual cada persona, cada partido o cada grupo parlamentario, incluso los medios de comunicación, tienen su propia versión de lo que creen que es democracia. Este concepto el día de hoy se encuentra totalmente politizado. Es un concepto ideológico del cual no existe una definición unánimemente aceptada, pues para algunos consiste que la mayoría determine el rumbo, para otros que la mayoría debe mandar, pero con la participación de las minorías. Y recientemente se ha llegado al extremo al afirmar que si no se conoce lo que se vota, si no se discute ampliamente, si no se vota por mayorías y si no participan las minorías, no es democracia. Desde la anterior perspectiva polémica, ¿cómo entonces convocar al pueblo de México, entiéndase, como se dijo aquí por otro ponente, únicamente a los ciudadanos, para que a través de un referendo decidan si los ministros se eligen por el voto popular? El referendo es una institución de democracia directa que surge en Suiza en el siglo XVI, que se ha proyectado en el mundo como una forma de romper la crisis de legitimidad que desde hace años viene presentando el sistema representativo actual. Las instituciones representativas se enfrentan a realidades que oscurecen sus logros. Desde 1977, desde la llamada reforma política de Reyes Heroles, se pretendió introducir a México al referéndum. Todo ha sido letra muerta, reformas, contrarreformas, nuevas reformas, pero al final este mecanismo que tiene la virtud de brincar los obstáculos que un sistema representativo tradicional se generan a través de la discusión y confrontación política que provoca el sistema de partidos contemporáneo, ha fracasado. Desde 1977, todo ha sido difícil o imposible llevar a la práctica el referéndum. La mayoría de los políticos le tienen miedo al pueblo y que sea este quien decida. En principio, nadie puede estar en contra de que el pueblo directamente designe a tan importantes miembros del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, es necesario señalar que esta propuesta se aparta de todo lo que dice la doctrina constitucional sobre el referéndum, pues no es ni revocatorio, ni facultativo, ni obligatorio. Estamos ante la creación de una nueva dimensión de esta institución de consulta popular, pues se pretende que el pueblo le diga a los políticos qué quiere para la designación de ministros de la Corte, que es un tema de la agenda política de los partidos y del gobierno, pero que poco tiene que ver con la agenda de los ciudadanos. Aquí hago un pequeño paréntesis para decir que efectivamente la agenda de los ciudadanos es una profunda reforma judicial que toque el sistema judicial desde los poderes judiciales locales. Diego, en la Constitución de 17 original también se les olvidó el poder judicial y no lo mencionaron en ningún momento. A mí me tocó en 1988 atender a la Comisión Nacional de Presidentes de Tribunales y creamos el artículo 116, donde había ahí un tema territorial, lo bajamos al 41 y se creó el 116, que es el que habla de los poderes judiciales locales. Pero estaban en manos de los oficiales mayores de cada estado y todavía continúan en muchos estados. Los poderes judiciales locales están subordinados a los poderes ejecutivos, en algún lado más, en algún otro lado menos, pero al final de cuentas esa es la realidad.
Y en el caso del Poder Judicial Federal, hemos perdido el control del ingreso, de la promoción, de la disciplina. ¿Por qué? Porque como se dijo aquí, al ser el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura, hay una disciplina extraordinaria. Yo he estado en las sesiones y cuando el presidente dice algo, todos se subordinan. Es decir, antes de la reforma del 94, había 25 ministros y ellos se repartían el control territorial de los jueces. Ahora se le dio totalmente al presidente de la Corte, quien es el que toma las decisiones y prácticamente son aceptadas. Y para colmo del males, en algún momento el Senado de la República, el derecho que tenía de nombrar a un representante, nombró a un juez para quedar bien con alguien. Entonces tuvimos a un consejero del Poder Legislativo que era un magistrado. Bueno, estoy a favor de utilizar esta institución, sin embargo, el procedimiento por aprobarse arroja una gran cantidad de incógnitas y de problemas que hay que resolver antes de aplicarse. No por ser innovadores o demócratas a ultranza, vamos a echar a perder la Corte Constitucional Mexicana. ¿Quiénes o quiénes propondrán a los candidatos a ministros? Si son ellos mismos, como propone la iniciativa de un diputado, será la locura. Miles se apuntarán y empezará el manejo de influencias como hasta ahora ha funcionado para otros cargos que tienen más o menos el mismo procedimiento: corrupción, compadrazgo, influyentismo. ¿Podrán participar los partidos políticos o será extrapartido? En principio estoy absolutamente en contra de la participación formal. Su intervención distorsionará el procedimiento, abrirá otro campo de batalla para la rivalidad partidaria. ¿Qué requisitos deberán satisfacer los probables candidatos? Los requisitos se deben endurecer, sobre todo hay que valorar las escuelas de prestigio y descalificar las academias patito. Hay que revisar con lupa los documentos que presentan. Hay que establecer un método similar al de los Estados Unidos, donde a las barras de abogados llevan un control férreo sobre la disciplina de los abogados y existe un registro público de procedimientos y sanciones a los mismos por haber actuado en contra de la ley e incluso solo por haber actuado con una ética dudosa. Estos registros son muy útiles para el momento en que un abogado aspira a llegar a ser juez en cualquiera de sus instancias. Este control en nuestro país no existe para los abogados litigantes y el que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura es de muy dudosa eficacia y transparencia. Necesitamos establecer un control rígido de la carrera de abogacía. Ya se han hecho muchas propuestas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue siempre una propuesta muy clara del maestro Fixamudio, pero necesitamos reformar el artículo 5º que establece la libertad de trabajo para poder establecer la colegiación forzosa. Como no hay colegiación forzosa, pues nadie tiene la obligación de pertenecer a un colegio de abogados y por lo tanto la carrera de abogados, pues hay de todo tipo de abogados, hay algunos con una gran currícula, pero pues no es realmente un personaje que sea idóneo para ser ministro de la Corte. En el caso de Francia existe el doctorado de Estado, donde son 7 años, y existe otro doctorado que no es de Estado, que son solamente 2 años. Es decir, hay una diferencia muy clara entre el estudio de un doctor de Estado y otro que solamente cumple con los requisitos de cualquier doctorado en el mundo. Por otro lado, permitir que un grupo de notables, como es propuesto, califique los requisitos, para mí es antidemocrático. Es preferible que una comisión pluripartidista de legisladores de ambas cámaras realice esa atribución. Estoy hasta el gorro de la ciudadanización de la política. Esta no existe. Es claudicar a una responsabilidad política estatal. Desde hace tiempo se viene diciendo que los ciudadanos que no tienen ninguna emoción por la política son más puros, más profesionales, más imparciales que los políticos. Yo estoy en contra de esa tesis totalmente. En cualquier caso, la Corte solo debería tener un representante en este posible Consejo de Notables que dice la iniciativa de un diputado de Morena.
Darle otro al Consejo de la Judicatura es otorgárselo al presidente de la Corte. Se debe reformar la Constitución para que el presidente de la Corte no presida también el Consejo, y también para que los representantes de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, sean mayoría, y no como ahorita, que son mayoría los representantes del Poder Judicial, y por lo tanto nunca hay sanciones, nunca hay castigos, nunca hay disciplina. ¿Por qué? Porque, perdón la expresión, pero perro no come carne de perro. ¿Y la idoneidad cómo se prueba? ¿Cómo se calificará? La idoneidad es el tema más delicado de la selección. ¿Quién tiene los merecimientos o las calificaciones para determinar quién es idóneo y quién no? Este es el punto más preocupante. La elección universal de los ministros le dará legitimidad. Quizá evitará la participación de los partidos, pero el tema que quedará en el aire será la idoneidad de los posibles ministros. Insisto, este es el tema que más cuidado debemos tener, encontrar las personas idóneas para desempeñar tan trascendente cargo. Objetividad, imparcialidad, conocimientos, visión de Estado, conocimiento de la historia de México, honestidad intelectual, autoridad moral, son solo algunos de los merecimientos que creo deben tener los futuros ministros de la Corte. De no ser así, volveremos a caer en las mismas circunstancias que los integrantes actuales de la Corte. ¿Podrán los candidatos hacer referencia a cómo resolverían los asuntos en base a lo que ya ha resuelto la Corte? Esto está prohibido en los Estados Unidos de América, en donde se llevan a cabo elecciones para ratificar los jueces estatales, por lo que se limitan a hablar de su trayectoria profesional. Debates entre ministros, candidatos a ministros de la Corte es otro punto erróneo, pues no son antagonistas. Se debe fundir sus ideas, pero no exigir su plan de trabajo. Su única tarea será hacer que se respete la Constitución. ¿Qué temporalidad para la campaña, si es que la hay? 3 meses es mucho, no debe ser más de 1 mes para evitar la polarización. ¿Qué quórum para que sea legal y obligatorio el referéndum? Debe haber un mínimo para darle legitimidad. ¿Qué quórum para ganar la elección? Mayoría simple sin importar el número de votantes. ¿Sería dejar en manos de minoría el nombramiento de ministros? ¿Se debe elegir a todos los ministros simultáneamente o parcialidades como en algún momento elegimos a los senadores? Todas estas y otras incógnitas deberán resolverse para concretizar la propuesta. Además, estas interrogantes no solo tratan sobre el instrumento apropiado que junta el voto popular con el proceso de designación de los ministros de la Corte, también busca remediar los vicios que actualmente se encuentran en el ejercicio del máximo órgano del Poder Judicial. En México actual todo está politizado, hasta la Corte, que durante siglos se había querido mantener fuera de la política. Hoy es un protagonista más. De hecho, es un fenómeno global, pues fuimos testigos de cómo el Poder Judicial de los Estados Unidos se encargó de dejar sin efecto medidas administrativas que propuso en su momento el presidente Trump. Esto hizo caer por tierra el postulado que sostienen los miembros del Poder Judicial de los Estados Unidos, principalmente los jueces de distrito, ya en el sentido de que los jueces no hacen políticas públicas, ya que un juez de distrito, al dejar sin efecto legislación o normas reglamentarias del Ejecutivo, en la práctica está haciendo precisamente eso, políticas públicas. En América del Sur, concretamente en Argentina y Brasil, se ha descalificado a varios aspirantes a ser electos o reelectos para puestos de elección popular como consecuencia de fallos judiciales. El presente debate se está dando precisamente porque la Suprema Corte ha dejado sin efecto leyes federales y algunas estatales, incluso dictando medidas relativas a la suspensión de aplicación de leyes a pesar de que está prohibido expresamente por la ley. Han utilizado una argucia legal que dicen que hay una violación a un derecho humano y que con base en el artículo 1, pues eso priva sobre la prohibición expresa de no suspender una ley que está sujeta a controversia. En suma, es de suma importancia que no se asuman cuotas partidistas o políticas en el procedimiento de designación. Esto está demostrado para que se cumpla con el perfil deseado. En realidad, se está nombrando
a un importante cargo a miembros o simpatizantes de un grupo político. Nuestro sistema realmente es un sistema que puede ser adecuado, pero el Senado no ha realizado bien su chamba. No ha analizado qué han escrito, cómo piensan, cuáles son sus conductas, sino simplemente en función de los números de la mayoría y del presidencialismo ha designado a los jueces. Eso es una realidad. Les agradezco mucho su atención, no me quisiera exceder de los 15 minutos. Gracias por esta oportunidad de expresarles mis ideas.